Lecturas del 24º domingo del tiempo ordinario, 15 de septiembre de 2024. Jesús nos invita a seguirlo, pero cargando nuestra propia cruz. Catholic Impact. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 9. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, abríguense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya, sin las obras, y yo, con mis obras, te mostraré la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes?
¿quién dicen que soy? Tomando la palabra Pedro, le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablara a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Reflexión tomada del misal diario para el pueblo de Dios. Pan de la palabra. San Marcos, ya desde el capítulo 1, versículo 1, había presentado a Jesús como el Mesías. En la primera parte de su Evangelio, ha mostrado con sus palabras y acciones realizadas con autoridad cómo Él es el Mesías. Pedro, que ha sido testigo privilegiado de su ministerio en Galilea, responde a la pregunta de Jesús con un rotundo, tú eres el Mesías. Bien sabemos que su respuesta requerirá de la purificación del camino de la cruz, que se profundizará en la segunda parte del Evangelio. Marcos ha estructurado su Evangelio en torno a la pregunta por la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? El texto revela cómo lo percibía la gente, que no estaba del todo equivocada, pero su conocimiento era parcial. A Jesús le interesa qué imagen de Él se han formado sus más cercanos discípulos. Sin embargo, a pesar de su atinada respuesta, Pedro también tiene claro qué tipo de Mesías representa Jesús, pues lo registra dentro de la línea del poder y del triunfo, no de la proclamación de la cruz, como misterio de salvación. Por ahora, Pedro no comprende el misterio de la cruz del Mesías. Jesús enfatiza a Pedro y a todos los discípulos, pero también a la muchedumbre, como se indicará enseguida, en que su ser Mesías no lo caracteriza como el rey esperado por Israel, que realiza milagros y acciones portentosas, sino que se comprenderá solo tras los eventos de su muerte y resurrección. Por eso habla de que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea rechazado, sea asesinado y resucite. Es necesario también que, como Él, sus discípulos, entre los cuales está Pedro, lo sigan por el camino del sufrimiento y de la muerte, hasta encontrar la vida verdadera, que será anunciada desde el interior de la tumba. No es necesario que condenemos a Pedro por su respuesta. No estaba del todo errada. Era verdad lo que afirmaba con entusiasmo. Tú eres el Mesías. Con seguridad, sus palabras nacían de su experiencia de estar con Jesús. Nos sucede también a nosotros, que en su compañía, sobre todo al inicio de la fe y de la conversión a su persona, nos hacemos una imagen de Él. Hasta nos sentimos capacitados para pronunciar su nombre, para preanunciar carismáticamente su presencia y su misterio a otros.
para anticiparles la maravilla del encuentro con Él y con su salvación. Como Pedro, le llamamos por su nombre, porque sabemos que Él responderá. Le nombramos por lo que Él es para nosotros, porque creemos que Él es el Mesías, aunque nos falte pasar por el cáliz que Él beberá. Como Pedro, debemos pronunciar su nombre, proclamar que el encuentro con Él es una nueva forma de verlo todo, una nueva manera de mirar la propia vida y la de los demás, de mirar el mundo con la mirada de Jesús, creadoramente. Pero es ahí donde podemos equivocarnos, porque a nuestro conocimiento en este nivel inicial de encuentro con su persona, le queda pendiente el definitivo y esclarecedor encuentro que tan solo dará el Espíritu. Ese día comprenderemos que proclamarlo Mesías es sabernos implicados y comprometidos existencialmente con el anuncio de su buena noticia. Mensaje querigmático. Escucha, hijo, hija, las palabras de Pedro. Ellas revelan parcialmente la identidad de Jesús. Él es efectivamente el Mesías, pero solo conocerás su más profundo significado tras su muerte en cruz, tras el silencio de la muerte y tras el anuncio que brotará de la tumba. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, te revelo que mi salvación no es el triunfo del poder ni de la fuerza, sino de la gracia y de la necesidad de entrega de Jesús por la salvación de muchos. Con la fuerza del Espíritu Santo, confiesa que Jesús es el Mesías, pero atrévete a vivir intensamente la experiencia de la cruz. No te asustes ni te acobardes. Vivir la cruz es renunciar a la propia vida para ponerla al servicio de los demás, para dar vida donde aparentemente está triunfando la muerte. Vive el camino del discipulado con fe, con esperanza y con la proclamación del amor de Dios, que supera toda maldad. Padre, que con tu Espíritu Santo proclamemos que Jesús es el Mesías, un Mesías que se entrega, que da la vida y se opone a toda violencia contra el ser humano, que hace tu voluntad como única norma de comportamiento y justificación del gran amor con que nos ama. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.